solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas. Les doy la bienvenida como cada viernes a Fouetté, este espacio de Opus 94 en el que cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Y hoy les voy a compartir algo sobre un personaje que tal vez resultara incluso secundario, mayormente desconocido en el ámbito de la danza en el periodo romántico, y es que recientemente, a raíz del remontaje o reconstrucción que hizo Alexei Ratmansky para el ballet Bolshoi, pues empezamos a escuchar mucho, ¿no? en las noticias de danza, pues lo que se comenta en el medio, acerca de unas notaciones de Henri Justaman. Originalmente, Alexei Ratmansky basa esta reconstrucción en la notación Stepanov de una versión de Petipa de 1890, y también hace referencia a las notas de Henri Justaman de los años 1860. Es decir, antes de que Marius Petipa hiciera su versión, adaptación y remontajes de Giselle. Y entonces, surge la pregunta: ¿quién era este tal Henri Justaman y cuál es su importancia histórica? Así que hoy, les voy a compartir algo de lo que he investigado en diversas fuentes para llegar a la conclusión, ¿no? Y configurar una idea de quién era Henri Justaman y, cuál era el peso de su trabajo, porque no nada más hizo estas notas de Giselle. Por lo que se sabe, obviamente por el periodo hay siempre algunas inconsistencias en fechas. Por ejemplo, la prensa de la época consignaba su nacimiento en 1824, pero investigaciones un poco posteriores sitúan el nacimiento de Henri Justaman en 1815, concretamente el 29 de marzo, en la ciudad de Burdeos, en Francia. Se sabe que sus padres eran totalmente ajenos a la danza, a diferencia de otros artistas de esta época, coreógrafos o maîtres o bailarines que venían ya como de un linaje de danza. También se sabe que él empezó muy probablemente sus estudios en la escuela del Gran Teatro de Bordeaux, con el ballet del Gran Teatro de Bordeaux, y puede ser que la forma de que él haya llegado ahí sea porque su padre, que hacía algunas funciones como de contador o una especie de empleado administrativo del teatro, lo haya llevado ahí, y entonces Henri Justaman haya tal vez conocido ese lugar y haya decidido iniciar una carrera. También se sabe que su profesor, o uno de sus primeros contactos con la danza, fue Alexis Blache, que no era cualquier profesor. Blache fue uno de los primeros maîtres de ballet de la época, si no es que el primero, y no nada más trabajaba en Bordeaux. Alexis Blache fue llamado a San Petersburgo en esa época en la que se estaba queriendo enriquecer la escuela, tanto la Escuela Imperial de la Danza como el repertorio del ballet del Teatro Imperial. Y Alexis Blache fue uno de esos llamados a ir a San Petersburgo, aunque luego no le fue muy bien, y se regresó a Bordeaux. Y es el momento entonces en el que la historia supone que toma bajo su tutela a Henri Justaman. Y Alexis Blache logra hacer de Justaman no solamente un bailarín de talento, sino también un actor de pantomima de los más notables. Se cree también que hacia los 18 años Henri Justaman ya era primera figura, y a los 22 incluso ya era también el maître de ballet. Según el periódico El Teatro Ilustrado, publicado en París, en su edición de marzo de 1869, se dice que Henri Justaman muy rápido comprendió que la danza clásica, casi afeminada que se le imponía a los hombres, iba a pasar de moda, y entonces fue el creador de la danza llamada de carácter, es decir, danza apropiada al personaje o al tema. En cierta forma, fue el romántico o el realista del arte de la coreografía. Después de haber hecho sus estudios y empezar a bailar en el ballet de Bordeaux, en donde, en 1836 era bailarín en esta compañía, se fue a la ciudad francesa del norte, de Lille, en 1839, y ahí estuvo aproximadamente un año. Después se bajó también a Lyon, en Francia, entre 1849 y 1851, regresando ahí por otra temporada de 1858 a 1861. En 1861 fue director del Teatro Real de la Monnaie
Moneda en Bruselas. Ahí estuvo 3 años. Este lugar también es importante porque ahí fue donde Antoine Petipa, el papá de Marius Petipa, fue director también, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay como un vínculo de estas figuras que van unas atrás de las otras. En 1868, finalmente, pues llega a París y durante un año es director de ballet, o el maître, o director del ballet de la Ópera de París. Un cargo codiciadísimo, pero el cual decide aparentemente dejar al término de un año porque le pagaban muy mal. Y entonces deja la ópera y se va a trabajar más bien a los teatros populares, ¿no? A los teatros como pues los que eran famosos en su momento, el Gaieté, el Variedades, el Châtelet, en el cual años después Diaghilev haría pues sus temporadas rusas, el Folies Bergère, en fin, se va más bien a estos teatros donde también se hacían óperas, operetas, bailes, en fin. Curiosamente, siendo el director de ballet del Teatro de la Moneda en Bruselas, su sucesor fue Hippolyte Montplaisir. Hippolyte Montplaisir, que tiene entre muchos de sus logros y muchos de sus datos importantes en la carrera, ser uno de los que trajo el ballet romántico a México, precisamente. Hippolyte Montplaisir tenía una pequeña compañía y había estudiado con los grandes maestros en Italia y en España y Francia, por supuesto, y decide venir a México una temporada a hacer aquí algunas representaciones de ballet romántico, incluso a formar bailarines, pero eso, bueno, será tema de algún otro programa. Y también cuando Henri Justamant fue maître de ballet de la Ópera de París, su predecesor había sido nada más ni más ni menos que Lucien Petipa, el famoso, pero no tan famoso, hermano de Marius, que era pues el ídolo de las multitudes en los ballets en esa época, que también había sido coreógrafo, que no era tan famoso como su hermano, pero que bueno, dirigió la Ópera de París por un tiempo. Y el sucesor de Henri Justamant después de este año como director en la Ópera de París fue Louis Merant, que era un gran bailarín que después en su papel como maître en la Ópera de París habría de cambiar muchos de los conceptos que se tenían en ese momento del ballet romántico. La carrera de Justamant cubre una buena parte de la mitad del siglo XIX. Tal vez haya sido una figura secundaria, realmente no es un nombre que salga, uno revisa así un poco los libros dedicados al romanticismo o los diccionarios biográficos de la danza y hay, si es que hay, muy poca información. Donde uno encuentra más es, por ejemplo, en todo el archivo hemerográfico de la Biblioteca Nacional de Francia, en fin, pero no es una figura que le sale a uno fácilmente en las páginas, ¿no?, de cualquier libro de historia de la danza. Pero, pues bueno, él era seguramente una figura secundaria que era típico del coreógrafo de la época y pues el hecho de que se haya escrito poco sobre él podría indicar que no se le consideró como un artista excepcional durante su vida. Sin embargo, Justamant parece haber tenido una vida laboral muy significativa. Esto a partir de una serie de volúmenes de material de material notado, de anotaciones de su propia mano, de obras que concibió o que montó o que ayudó a remontar. Y es que ahí estriba la importancia de Justamant, entre otras. Henri Justamant tenía 17 años cuando Marie Taglioni abre la era del ballet fantástico, ¿no?, con la Sílfides en 1832. Y el ballet romántico, no olvidemos que gozó en Francia pues nada más de 30 años de éxito. Y si bien el ballet en París se fue sumiendo en un periodo pues de declive y como de irse deshaciendo a partir de los años 1850, siguió prosperando en los demás escenarios europeos. Ya fuera en Dinamarca, en Italia o en Rusia, se buscaba su florecimiento con maestros de ballet como Bournonville, Luigi Manzotti, Arthur Saint-Léon, obviamente Marius Petipa, y las escuelas pues iban llevando el estilo y la técnica del maestro al seno de su semillero, ¿no?, de sus institutos. La escritura original de Henri Justamant se inscribe en este contexto. De manera escrupulosísima y hermosísima, debo añadir, anotó sus propios ballets creados más o menos desde 1840 y registró algunos otros que no eran de él, pero que por el lugar en donde se encontraba le tocaba a él remontar. Y al final se encontraron con los investigadores con que había dejado registros de aproximadamente 100 ballets. Había 100 manuscritos, y estos manuscritos pues obviamente han abierto nuevas perspectivas sobre el arte coreográfico en Francia y en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. Sus manuscritos pues se fueron como
distribuyendo por aquí y por allá. Hay algunos volúmenes en la Biblioteca de la Danza Jerome Robbins de la Biblioteca Pública de Nueva York. También hay una parte en la Biblioteca Nacional de Francia y se encontró otra parte también en Colonia, en algunas otras ciudades, en Alemania, un poco distribuidos por todos lados. Se cree que estos manuscritos acabaron siendo subastados y por eso pues no se conocía su existencia, por eso no estaban pues como en la Biblioteca de la Ópera de París como un registro de trabajo, y es por eso que pues hay distintos fragmentos que se han ido encontrando por un lado y por otro. Para 1869, que llegó a París, Henri Justement ya había compuesto algo así como 30 ballets, entre los cuales se encontraba, por ejemplo, Lars Ley, que era con música de Offenbach, La hija del cielo, El reino de las flores, que todos estos ballets además tuvieron más de 100 representaciones y que no se vieron nunca más que en París, ¿no? Eran, pues finalmente él era un coreógrafo en ese momento, pues se hacían como muchos ballets que se presentaban un poco por aquí por allá en los teatros en París, pero pues no, ni siquiera se sabe que trabajaba con algunos compositores como Luigini, como Grisou, en fin, pero no hay ni música ni registros de esto, pero se sabe que trabajaba mucho, eso sí, ¿no? Que hacía mucha coreografía, pero sobre todo esto se supo no por la fama de sus ballets, sino por todo lo que se encontró en sus manuscritos, en sus cuadernos. También pues había hecho ya muchos divertimentos que se habían incorporado en grandes obras, sobre todo en operetas, ¿no? Como era la época en que la ópera, prácticamente para poderse representar en París, fundamentalmente, y en otros grandes teatros, necesitaba tener un ballet adentro de la historia para que pudiera ser aceptado más fácilmente por el público, y se sabe que Justement se dedicó a hacer varios de estos divertimentos, ¿no? Bailados adentro de las óperas. La prensa del teatro ilustrado consignaba incluso que eran tan buenos sus producciones o sus ballets que había plagiarios poco escrupulosos que habían tomado copias de estos ballets de Justement y los habían presentado en otros lugares como propios. También la prensa registraba que la carrera artística de Justement se había como diseminado enteramente por las grandes ciudades como obviamente Bordeaux, La Haya, Marsella, Lyon, Berlín, Bruselas, París y también un poco en Viena. Y se sabe también que posteriormente sus obras incluso se fueron a montar en el Teatro La Alhambra en Londres. Su debut parisino fue con La Cierva del Bosque, que tuvo un éxito pues inesperado, según decía también la prensa, que tenía las proporciones de todo un gran acontecimiento teatral. Y en este ejemplar del Teatro Ilustrado de marzo de 1869, justamente estaba él, tenía poco tiempo de haber tomado el mando como maître de ballet del Ballet de la Ópera de París, y justo la nota decía que su entrada a la ópera era entonces una justicia que llegaba con retraso. Sus primeras obras, llenos de dificultades que pasaron desapercibidas para el público. El divertimento, por ejemplo, de los hugonotes de Meyerbeer, probaron que estaba a la altura de la tarea que se le había confiado, que está a la altura de la tarea que se le estaba confiando. Muy pronto, las danzas tan originales y con un aire muy particular que intercaló en Fausto, confirmaron la buena opinión que se tiene de su talento. Y es que, bueno, entre otras de sus aportaciones a la historia de las artes escénicas de la ópera ballet, es que la famosa noche de Walpurgis de la ópera Fausto de Charles Gounod, pues fue hecha por él. Esa coreografía que hemos visto en numerosas versiones de ballet soviéticos con coreografía ya de Leonid Lavrovsky, en realidad por primera vez tuvo una coreografía de Henri Justement. Y es que justamente en 1869, para poder llevar la ópera Fausto al Teatro de la Ópera de París, pues había que meterle un ballet. Y es que la ópera se había estrenado en marzo de 1859, pero en el Teatro Lírico de París, que era otro tipo de público, y además, bueno, pues le fue muy mal en la primera vez a la ópera, y entonces, bueno, y se fueron haciendo una serie de ajustes entre los textos, el diálogo, y 3 años después se hizo una segunda versión que se presentó en París, que ya fue un poco más exitosa, y en 1869 se presenta esta tercera versión con el ballet de la noche de Walpurgis, para así pues hacerlo
aprobado para ser presentado pues en la ópera, ¿no? Este ballet pues fue tan importante que contribuyó en gran medida a que la ópera se convirtiera en la